Muchas ciudades en la época del robo y la masacre, mal llamado conquista o descubrimiento, ocultaron nuestros sitios sagrados, sincretizaron los lugares de conexión con nuestros Taytakuna y Mamacuna. La historia dice que cuando Colón llegó a Abya-Yala, descubrió un nuevo continente. Lo que no dice es que los pueblos originarios llevábamos ya más de 10.000 años presentes. Alishamushka Kapaichi, Waukikuna Panikuna, bienvenidos. Cambiaron nuestro nombre de Abya-Yala por América. El robo, saqueo y genocidio más grande de la historia lo llamaron descubrimiento y condenaron las formas de relacionarnos con nuestros espíritus, ocultando nuestros sitios sagrados. Muchas de las iglesias actuales están construidas sobre nuestras huacas, lugares estratégicos. Militares, políticos, religiosos y filosóficos se burlaron y destruyeron a diestra y siniestra nuestras construcciones. En Quito, centro del mundo, los Taytakuna y Mamacuna originarios entendieron el ciclo del movimiento solar y lunar, no como un único universo, sino un multiverso con sus propias interpretaciones de los astros, hermanos que nos unen a los humanos con lo divino. Todas las construcciones que existen en Quito son lugares de conexión energéticos que están relacionados con todos los astros, principalmente con el Sol y la Luna, quienes ayudan a perfeccionar la sabiduría, también el calendario agrofestivo y entre otros saberes. Corazonando y sintiendo, seguimos la vía del agua, su fluir, su claridad. Somos pueblo Quitucara, forjando su identidad. A ver, ser Quitucara es primero ser una persona que tiene un sentido de pertenencia a una familia, a una colectividad, a una comunidad. Nosotros los ecuatorianos en esta cultura Quitucara está nuestras raíces, nuestra identidad, nuestra nacionalidad, pues porque es pre-inca, 1000 años de historia antes de los incas. Dentro de esta cosmovisión del Ki manifestado en el To o en el Tu, sería la manifestación divina de lo sagrado en la producción de los prototipos de construcción bioenergética. La palabra Rumi Pamba viene del quichua, que significa Rumi piedra y Pamba llanura. Entonces esta era la llanura de piedra y por lo tanto aquí tenían gran cantidad de materia prima para elaborar instrumentos que iban a ocupar. Los vestigios arqueológicos que vamos a ver en este lugar son de la cultura Quitu. Los Quitus fueron un pueblo que estuvieron asentados aquí para el periodo de desarrollo regional e integración, 500 años antes de Cristo, 1500 después.
La palabra Quito viene del safiqui, que es la lengua de los áchilas, que significa tierra del centro. Es por la dimensión que originalmente los quitus utilizaban. Se ubicaban desde el sur del placer hasta el norte de Cotocollao. En la parte baja fue lo que se utilizó como centro ceremonial de la cultura yumba, conformado por 7. Estas estructuras son estructuras hundidas a manera de piscinas, pero que no cumplieron la función de piscinas, sino más bien sirvieron como centros ceremoniales religiosos para ceremonias de purificación, iniciaciones, plasmaron a sus dioses tutelares como la luna y el sol, o tal vez sirvió como centro de observación astronómica. Muy pocas fuentes decían que había un Quito antiguo, incluso antes de los incas. La única fuente que habla de esto es la fuente del padre Juan de Velasco, que es la historia de la América Meridional, que fue escrita en el siglo XVIII, en 1760, que ahí él registra que el Quito antiguo tenía una determinada forma y además dice que el Panecillo fue el antiguo templo de los reyes anteriores a los incas. Por eso es la razón que cuando uno en la escuela, en los colegios, en la universidad, no sé, la gente cree que Quito fue fundada por los españoles. Ese es el sentir de mucha gente, ¿no? Y así, porque así la han enseñado. Y me centré luego a la parte de Quito, porque bueno, Quito ha sido una de las antiquísimas capitales, no solamente de la actual República del Ecuador, sino anteriormente fue de la Real Audiencia de Quito, y luego fue la ciudad, o si podemos decir capital principal de los en la región del Chinchay-Suyu de los incas, y luego también, averiguando ya, fue una ciudad principal en la época de los caras y de los quitus. O sea, Quito es una ciudad, digamos, milenaria y con todos los argumentos y justificaciones que se pueden dar. El quitucara, cuando habla de sí mismo, no habla de sí mismo en sí, sino habla de toda su familia, habla de toda su comuna, habla de toda su historia, de las varias comunas que nos relacionan y nos tejen. Entonces, el quitucara es una persona colectiva. Es una persona que lucha por su identidad de pensamiento. Ser quitucara es no solamente tener el color oscuro, canela, cobrizo, o de indígena, o de longa, o de lo que sea. No es solo eso. Es tener, porque tenemos mucha gente blanca también, es tener una identidad, es tener un sentido de pertenencia con un colectivo y tener referentes culturales muy fuertes, todavía pensados y hablados en este tiempo de la modernidad. Onomatopéicamente, Quito, Ki es sol, fuego, y tú es vector energético, al menos así lo he definido, porque yo no encuentro, seguramente más luego entraré en la investigación sobre la parte energética traducida al quichua. Entonces, en el español nosotros sabemos que los vectores energéticos hacen la incidencia energética para que la energía del Taita Inti llegue al proceso biológico. Porque recordemos que aquí en esta Pachamama, que es traducido como Madre Naturaleza, el Taita Inti, que es el Padre Sol, con Mama Quilla, que es la Madre Luna, en la Alpa Mama están recreados las manifestaciones de los prototipos de construcción bioenergética, tanto para los seres de la tierra, los seres del agua, los seres del aire y los seres del fuego. Así, de esta manera, el Quito vendría a ser Ki es sol, fuego, y tú es esa direccionalidad energética del Taita Inti a manera de rayos fotorreactivos lumínicos. Eso permite que las plantas se desarrollen, vayan en busca de estos rayos fotorreactivos lumínicos. A eso se debe que las plantas crecen para arriba. Todos los procesos biológicos crecen para arriba. No hay ningún proceso biológico que crezca para abajo. Si alguien me dice que las papas crecen para... No, son raíces que se engordan nada más. Lo mismo las zanahorias, son raíces que se engordan. Pero todos los procesos biológicos crecen para arriba. Incluso los peces
incluso los animales, las aves, todos crecen para arriba. ¿Por qué? Porque van en busca del Taita Inti, del Padre Sol. Entonces, con lo que hacía referencia a estos 300 términos de ki, nosotros vemos ahora Cochasqui. Cochas, ¿qué es? Agua. Ki es sol, fuego. La importancia de Cochasqui parte de su significado. ¿Qué significa Cochasqui? Cocha, lago. Ki, mitad. Lago de la mitad o mitad de un lago. Para nuestros antepasados, en su concepción, en su cosmovisión, en su forma de ver las cosas, el cielo cuando estaba despejado era un gran lago. Y aquí la mitad. Pero ¿cómo sabían que estaba en la mitad del lago? En la mitad del mundo. Es mediante la observación, viendo por dónde sale el sol en las montañas. Por ejemplo, solsticio de verano en junio, el sol sale bastante al norte, sale por atrás del Nevado Cayambe. En diciembre el sol sale por esta montaña, el Pambamarca. En los equinoccios el sol sale por el centro, pero en estos sitios, en estas pirámides, había unos cilindros de 18 metros de diámetro por 7 metros de alto. Viene el sol en el momento que no hay sombra ni adentro ni afuera del cilindro. Era el fin de un año, comienzo de un nuevo año, 21 de marzo. Y este proceso continuo les permitió darse cuenta que estaban en la mitad del mundo. Se dieron cuenta que estaban en la mitad del mundo por el año 250 después de Cristo. Después de la medición del arco terrestre por los geodésicos franceses, estamos a 0.03 grados de la mitad del mundo, estamos muy cerca. Pero también sabemos que el eje terrestre en el transcurso del tiempo va cambiando, va variando. Cuando vamos a la mitad del mundo, la costumbre es poner un pie en el hemisferio norte, otro en el sur, y decimos estamos en 2 hemisferios al mismo tiempo. Muy difícil, no se puede estar, es difícil. ¿Por qué? Porque solamente en un solo día cambia 14 metros al norte, 14 metros al sur. Este fenómeno se da porque la Tierra, a más del movimiento de rotación, de traslación, tiene el movimiento de nutación o cabeceo. Eso hace que constantemente esté cambiando. Para nuestros antepasados, aquí fue la mitad del mundo, tal vez en algún momento sí lo fue, porque siempre está cambiando. Hoy mismo está regresando a la parte norte de lo que es el monumento, hay un desvío ya de 600 metros, entonces está regresando a la parte norte. Entonces, el ki estaba manifestado en la fuerza energética, donde el agua y el fuego, la energía de agua y de fuego eran lo mismo. Entonces, ¿cómo habrá sido ese entendimiento? En una superficie, en una extensión de 84 hectáreas, vamos a conocer 15 pirámides y 21 tolas, 21 montículos funerarios. Las pirámides de Cochasqui son construidas a base de escalones, a base de graderíos. Pero para hacer estos graderíos, estos escalones, estas pirámides, utilizaron un material terroso, una toba volcánica llamada cangaua. Este material cangaua con el viento, las lluvias se erosiona. Para preservar, hoy están cubiertas de tierra y de césped. Quienes construyeron estas pirámides es la cultura Quitukara, es una cultura preinca. Luchamos porque la ciudad que crece y se deshumaniza no nos usurpe nuestros sueños, la esperanza, la sonrisa. Heredamos de los tuyos su coraje, fuerza y alegría. Afortunadamente las nuevas generaciones están retomando, recogiendo, valorizando justamente este saber, este conocimiento ancestral. Es lo que les manifestaba anteriormente. Antes no podíamos, aunque sea en letra muerta que está en la Constitución del 2008, dése cuenta, en 1998 fue la nueva Constitución. Decíamos la nueva Constitución, incluso el movimiento indígena participó para que el Estado ya no sea un Estado uninacional, sino que sea un Estado plurinacional. Primero hay que recuperar la historia, la verdadera historia de la ciudad, recuperar, conocer cómo estaba planificada. Eso hay que hacer. Luego, reapropiarse del centro sagrado. Como mucha gente está diciendo que lo bonito de Quito es el norte, bueno, lograr ocupar nuevamente el centro, porque ahí está la mayor cantidad de energía, el lugar sagrado. Buscar que se haga una gran plaza para las nacionalidades.
Entonces, eso pienso que también en las nuevas generaciones está también el gusanito de la inquietud adentro, esa inquietud de querer saber, bueno, vamos viendo cuál fue esa ciencia y equiparémosle, homologuémosle, hagámosle semejanza a los conocimientos occidentales y veamos cuál de las dos sabidurías, cuál de los dos paradigmas, aunque hay muchos paradigmas, ¿no? Pero por lo menos, al menos en los paradigmas en lo que nosotros nos hemos insertado, ya estamos viviendo, conocimientos ancestrales, conocimientos occidentales. El paradigma occidental representado en el pensamiento cristiano occidental y el paradigma Abya-Yala, que es los saberes, los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos. Entonces, para mí esa es una gran satisfacción y me imagino que las nuevas generaciones van a estar también muy contentas, muy satisfechas en las futuras generaciones de que estos conocimientos que de alguna manera pensábamos que se estaban perdiéndose, no, ahora están recreados en las nuevas generaciones. Estamos luchando por dar lúdico color a la memoria. Estamos desde nuestra palabra escribiendo nuestra propia historia. Somos pueblo Quitucara, estamos corazonando para continuar haciendo, para poder seguir siendo. La historia oficial quiere ocultar el pasado de los Runakuna con una historia falsa, ridiculizando nuestras formas de vivir y nuestras espiritualidades. Nuestros sitios sagrados están presentes. Hemos aprendido a convivir con esas nuevas paredes, muros, piedras o maderas sobrepuestas, sin perder la esencia espiritual milenaria. Aunque hayan cambiado de nombre, de forma, sabemos que nuestras divinidades están ahí y no morirán, porque aquí estamos los hijos e hijas de esas sabidurías, de los Yachak Mamakuna y Yachak Taitakuna. Pimi kanchik, ñakuti shuk punchakunapi rikuripashun. Hasta un nuevo reencuentro. Shuk punchakama ayukuna.